2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15. Ok. Dice porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una vez más, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Es versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y capítulo vamos a leer otros dos versículos aquí. Ahora, aquí vamos a ver de la primer pareja, capítulo 1, versículo 27, y vamos a leer hasta el versículo 30. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay, en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Ahora, es muy importante que veamos esto, porque de otra manera no sabríamos por dónde llegar en cuanto al tema. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y es algo bien grande. Ahí lo está diciendo el Señor, lo está diciendo a nosotros. Dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y si nosotros ponemos atención, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, el sacrificio, ahí está diciendo claramente, que lo tenemos que sacrificar. Entonces vamos viendo primeramente, cuando Dios creó la primera pareja, Adán y Eva, dice la escritura, Dios los hizo a su imagen y semejanza. Y entonces, ¿qué quiere decir?
es que ellos eran santos y justos y eran personas espirituales que podían tener una relación con Dios. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios los estaba buscando. Dios estaba paseándose por el huerto y Adán y Eva habían pecado y se escondieron. Y Dios los estaba buscando. Entonces, Dios los había creado para tener comunión, relación, compañerismo con ellos. Inclusive, una vez que los puso ahí en el huerto, los preparó, les indicó todo cómo iba a funcionar, y ellos iban a mantenerse del fruto de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué vida tan bonita, hermanos, iban a tener ellos? Entonces pecaron y todo cambió. Pecaron y todo cambió. Ellos entonces perdieron la vida espiritual que tenían. Pecaron contra Dios. Y Dios les dio lo que ellos necesitaban. A pesar de que habían pecado contra Él, a pesar de que le habían desobedecido y ya no podían tener comunión con Dios, Dios, dice la Escritura, Dios les dio lo que necesitaban. Ellos estaban avergonzados y entonces fue cuando se vieron que estaban desnudos. Dios les sacrificó 2 animales y entonces les hizo 2 túnicas y los vistió. Dios con eso vino a hacerles saber que Él los amaba. Y pues es grande, en vez de otra cosa contraria, en vez de amarlos, condenarlos y aniquilarlos, pero no, Dios no es así. Nuestro Padre Celestial entonces les dio lo que necesitaban. Sacrificó 2 inocentes, o el inocente por el culpable, y de esa manera solucionó su problema. Pero ellos tuvieron que sufrir las consecuencias. No pudieron quedarse ahí en el huerto del Edén, porque ahí estaba el árbol de la vida, y Dios no quería que fueran a comer del árbol de la vida una vez que ya habían comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y entonces, pues, ustedes saben lo que iba a suceder, que podía permanecer la maldad por siempre. Pero Dios les dio lo que necesitaban. Ellos perdieron la vida espiritual, ellos perdieron todas las bendiciones que iban a recibir al estar en el huerto del Edén. Ellos perdieron todas las bendiciones. Y entonces Dios hizo lo que Él tenía que hacer y los ayudó. Pero ¿cuántos años? Y fue toda su vida que vivieron en la carne, vivieron en el pecado. Tuvieron los 2 primeros hijos, Abel y Caín mató a Abel. Ahí se vio que el pecado continúe. Aunque Dios les dijo que iba
les anunció con tiempo que la simiente de la serpiente, Satanás, iba a ser vencida por el Señor Jesucristo. Dios lo anunció. Ahora, fueron puras pérdidas de Adán y Eva. Pérdidas, perdieron, porque ellos tenían mucho y por haber pecado perdieron. No pudieron estar más en la presencia de Dios. No pudieron tener comunión con Dios más. Perdieron la confianza. No, si antes paseaban en el huerto con el Señor, con Dios, y podían convivir con Dios, ahora se escondieron y no podían tener confianza en Dios. Es algo bien tremendo. Pero aún así, Dios, vemos ahí en Efesios capítulo 1, que Dios anunció o planeó la salvación. Dios planeó la salvación. Y es bien interesante cómo Dios, así como lo vemos allí, con Adán y Eva y todos sus planes que él tenía, no se realizaron porque Adán y Eva no siguieron las instrucciones de Dios, no obedecieron su palabra, y entonces todo cambió. Pero aún así Dios siguió con sus planes. Es algo bien, si nosotros nos ponemos en el lugar de Dios en este caso, es bien triste que uno quiera seguir su propio camino, su propia voluntad, o que le haga caso al diablo. Eso fue lo que pasó. Pero vamos a ver acá en Efesios cómo Dios planeó la salvación. Dios planeó la salvación, y esto fue desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice el capítulo 1 y versículo 4. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios planeó la salvación. Dios planeó la salvación. Y podríamos pensar, ¿por qué se tardó muchos años? Miles de años. ¿Por qué? Dios tiene todo planeado y para cumplir su propósito. Y una de las cosas que dice aquí la escritura es que había varias cosas que cumplir, y en nuestro Señor Jesucristo se iban a cumplir y los propósitos de Dios que estaban con tiempo esperando. Entonces, si Dios planeó la salvación, Dios planeó la salvación para nosotros. Dios lo cumplió. Dios nos dio al Señor Jesucristo. ¿Y por qué tuvo que humanarse? ¿Por qué tuvo que tomar cuerpo humano? ¿Por qué? Porque alguien debía de tomar el lugar de todos nosotros,
de toda la humanidad. Pero tenía que ocupar el lugar, y entonces que ocupar el lugar donde se identificaría con toda la humanidad. Por eso el Señor Jesucristo se humanó, tomó cuerpo humano y se identificó con la humanidad. Dice allí, vamos a ver ahí en Filipenses capítulo 2, 5 al 8. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dios nos dio al Señor Jesucristo. Dios nos dio lo que nosotros necesitábamos. ¿Escuchó? Dios nos dio lo que nosotros necesitábamos. Y entonces era todo lo que necesitábamos. Pero Dios nos lo dio. Y Él vino, se humanó y vivió entre los hombres. Nuestro Señor Jesucristo vivió entre los hombres. Ahora ya vemos que en Cristo Dios nos dio todo y nos amó de una manera. Mira cómo se manifestó Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Dios nos dio todo, Dios nos dio todo, Dios nos dio todo. Y nuestro Señor Jesucristo anduvo entre los hombres y les dio lo que ellos necesitaban. Les dio lo que ellos necesitaban. Si necesitaban alimentos, les dio alimentos. Si ellos necesitaban salud, les dio salud. Si ellos necesitaban liberación de los demonios, los liberó. El Señor Jesucristo les dio lo que necesitaban. Les dio lo que necesitaban. Les dio lo que necesitaban. Y Dios nos lo dio a Él. Y gracias a Dios que entonces, por medio del Espíritu Santo, nos abrió los ojos y pudimos ver que el sacrificio del Señor Jesucristo, ahora otra cosa más, aparte que Él se dio, Él tuvo que sacrificarse, Él tuvo que sufrir dolor, Él tuvo que sufrir. Él se dio, pero Él tuvo que sufrir. Y entonces, con nuestro Señor Jesucristo, recibimos todo lo que necesitábamos. Y es algo bien grande, como cada situación de cada gente, el Señor Jesucristo la solucionó. Él fue la respuesta. Ahora, ya que nos toca a nosotros aceptar a Cristo y recibirlo como nuestro Salvador personal, entonces nosotros estábamos muertos espiritualmente, viviendo la vida carnal en el pecado, en la maldad, lejos de saber lo que podemos recibir en Cristo. Y una vez que vinimos al Señor Jesucristo, entonces recibimos, Él nos dio la salvación de nuestra alma. Él nos dio el perdón de nuestros pecados. Él nos dio la vida eterna. Él nos dio
la vida espiritual. Y otra cosa, Dios nos dio, al recibir a Cristo, nos dio su imagen. Vamos a ver allí en Romanos. Vamos a ver allí. Romanos, ¿qué capítulo? Vamos a ver Romanos 8:29. Dice la Escritura, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nosotros, una vez que recibimos al Señor Jesucristo, fuimos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez que ya tenemos la imagen de Dios, la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es la imagen del Señor Jesucristo? Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cuál es la imagen del Señor Jesucristo? Dios nos hizo justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos hizo justos en Cristo. O en otras palabras, fuimos declarados justos o justificados, es la misma palabra. Entonces, ahora Dios nos dio su justicia en Cristo, nos hizo justicia en Cristo, porque el Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar. Y entonces Dios nos miró a través de Cristo, una vez que le recibimos, y nos justificó, nos declaró justos. Pero también en Cristo fuimos hechos santos o apartados para Dios. Y entonces ahora tenemos la imagen de Dios. Somos seres espirituales. Somos seres espirituales, hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Libres de pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Señor Jesucristo para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. Entonces Dios nos dio lo que necesitamos. Cristo hizo y nos dio lo que necesitábamos. Ser completamente libres del pecado. Y entonces ser capaces de poder tener relación con Dios, compañerismo con Dios, y poder ser capaces de honrar y glorificar a Dios. Estamos en esa capacidad. Y Dios quiere unas cosas de nosotros, pero vamos a ver, primeramente, Hebreos 10, 9 y 10, como nuestro Señor Jesucristo, lo que Él vino a darnos es en abundancia. ¿Y qué nos dio? Vida. Hebreos 10, 9 y 10, lo que Él hizo fue por voluntad, nadie le forzó. Él lo hizo por voluntad. Los sacrificios del Antiguo Testamento, de los animales que eran sacrificados por los pecados, no podían perdonar, servir para perdonar pecados. 10, 9 y 10. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, lo que nuestro Señor hizo
fue por voluntad. Él vino de su propio corazón para amarnos y por su sacrificio fuimos santificados, apartados para Dios. Entonces, Dios lo hizo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, esa manera, no hay palabra para explicarla, que Dios nos amó, y Dios amó al mundo. Y qué tremendo, hermanos, que en Cristo, Dios pudo amarnos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, porque nos amó a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios pudo amar a Adán y Eva a través del sacrificio de los pobres animales que tuvieron que pagar, ¿verdad? Eran por los injustos, el justo por los injustos. Y es algo bien grande como Dios nos amó en una manera tan especial, que Cristo, entonces, su sacrificio es lo más grande que nosotros podemos que recibir de Dios. Fue lo que Dios nos dio. Y nosotros, así como Dios nos dio, Cristo nos dio. Ahora Dios quiere que nosotros demos para glorificarle, para honrarle, para agradarle, para exaltarle y para agradecerle por todo lo que nos ha dado. Y más, no hay manera que nosotros podamos pagarle todo lo que Él ha hecho. Pero vamos a ver ahí en San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 40. San Mateo 25. 31 y 40 dice la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ya Dios nos dio, y al Señor Jesucristo nos dio. Ahora toca a nosotros, ¿qué? Dar. ¿Y por qué nosotros, hermanos? Dar. Así nos amó el Señor. Él se sacrificó. Dios sacrificó su unigénito Hijo. Dios se sacrificó. Nuestro Señor Jesucristo se sacrificó. Y nosotros no podemos escaparnos de sacrificarnos, porque ya estamos en la capacidad de hacerlo. Ya no somos seres carnales, pecaminosos, ya no somos de este mundo.
Dice la Escritura que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. No somos de aquí. Le pertenecemos a Dios. Fuimos comprados por un precio. Y ahora somos de la propiedad de Dios. Porque totalmente tenemos su imagen. Tenemos su semejanza. Y estamos en la capacidad de también dar a Dios para adorarle, dar a Dios para adorarle, para glorificarle. Y cuando nosotros damos a nuestros semejantes, si ayudamos a ellos en sus necesidades, es porque Dios quiere que nos sacrifiquemos, porque es por amor a Él. Es para glorificarle a Él, es para honrarle a Él. Y especialmente porque hizo la iglesia. La iglesia Dios la hizo para que nosotros le honremos y glorifiquemos, edificando su iglesia, contribuyendo para el fortalecimiento, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Y es un sacrificio de parte de nosotros, porque mientras estemos en este cuerpo carnal, nos va a costar. Pero al Señor le costó primeramente, Él pagó el precio. Él tuvo que hacerlo, lo que tenía que hacer porque nos amaba mucho. Y no le puso atención al sufrimiento, no le puso atención al padecimiento, no le puso atención al sacrificio, porque nos amaba mucho y quiso llegar hasta verse coronado de gloria y de honra. Todo por amor a nosotros. El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto, hermanos. Amén. El Señor viene pronto. Si se hace una tercera guerra mundial, se acabó todo. Va a estar más difícil. Si sea con los rusos, si sea con los chinos o con los que sean. Pero con los rusos ya estamos en un paso así para que pase lo que pase. Pero ya ahorita es el tiempo, hermanos, de abrir nuestros ojos. Dice la Escritura, Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio, nuestros cuerpos. Entonces, quiere decir que estemos listos para sacrificarnos. Dijo el Señor Jesucristo que si a Él lo apedrearon, a nosotros también nos van a apedrear. Si a Él lo escarnecieron, si se burlaron de Él, si hicieron lo que hicieron, pues nosotros no debemos estar pensando que nosotros vamos a escaparnos de eso. Es la misma vida. Pero hay una cosa más. No estamos solos. Dios nos ayuda para hacer eso. Dios nos ayuda. Y lo que nosotros, lo grande que podemos hacer es honrar y glorificar a nuestro Señor, edificar y fortalecer su iglesia. Estamos para eso. El Señor nos salvó para que le amemos a Él, para que le demos a Él. Entonces, es nuestro tiempo. Vamos a ver Colosenses 3:12 al 17. Y vamos a terminar con esto. Colosenses 3:12 al 17.
Vamos a ponernos de pie para dar lectura, ¿no? Dice la palabra de Dios, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pero, entonces, no es posible, hermanos, que nosotros vivamos bajo el propósito y los planes de Dios y bajo la voluntad de Dios. No sería posible si nosotros no le damos la cara a nuestro Señor. Si nosotros no nos paramos frente al Señor y presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dice el versículo 1, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, no sería posible que nosotros, si no hablamos con Él, no hay ningún compromiso, aunque ya somos y le pertenecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Rendirnos a Él, decir, Señor, aquí estoy. Si tú me quieres como un sacrificio, Señor, aquí estoy. Quiero pagar el precio por servirte. Quiero honrarte y glorificarte, Señor, pase lo que pase. Si esta es tu voluntad, yo lo quiero hacer. Porque ya somos santos, ya estamos en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un sacrificio agradable, porque estamos en esa capacidad de hacerlo. Entonces, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo que tengamos que sacrificar no le hace. Más se sacrificó nuestro Señor. Y nosotros ya no tenemos el derecho de vivir para nosotros. Ya no. Somos del Señor. Y solo podemos vivir para Él. ¿Cómo amar a Dios? ¿Cómo agradar y amar a nuestro Señor Jesucristo? Ahí dijo que lo que hagamos con nuestros semejantes es como si lo hacemos a Él. Pero la responsabilidad de nosotros como cristianos es cuando venimos ante Él y ofrecemos nuestra vida en sacrificio vivo, que estamos listos a caminar con Él y ayudar a los semejantes como el Señor nos ayudó en todo y nos ayuda en todo. Amén. Nuestra vida es del Señor. Él si nos amó antes, cuando éramos sus enemigos, y ahora que ya tenemos a Cristo, su amor es más real, mejor dicho, más grande. Y Dios es real, Dios vivo, Dios vive. No es una fábula que estamos hablando, no, es la realidad, es la realidad, Dios vive. Entonces les invito que
tomen un compromiso con el Señor. Y porque eso es lo que el Señor quiere. Amén. Vamos a orar.